El título de este mensaje es Jesús realiza las obras de Jehová. Jesús realiza las obras de Jehová. Escuche esto, Jesús es Jehová porque Él realiza las obras que pertenecen exclusivamente a Jehová. Las obras de Jesús revelan su identidad. Nadie puede hacer las obras exclusivas de Dios excepto Dios mismo. Y como Jesucristo realiza esas obras, entonces la Biblia demuestra que Él es Dios, que Él es Jehová mismo. Ahora, en la lección anterior estudiamos que Jesucristo posee atributos que pertenecen exclusivamente a Dios. La semana pasada vimos que Jesús es eterno, Él es el primero y el último, Él es inmutable y es el creador de todas las cosas. Ahora vamos a dar un paso más. No solamente preguntamos quién es Jesús, sino también qué hace Jesús. La Biblia enseña que existen ciertas obras que solamente Dios puede realizar. En estas semanas estamos aprendiendo acerca de la deidad de Jesús, de Cristo. Jesús es Dios, y aunque haya muchos que nieguen que Jesús es Dios, y a veces usan la misma Biblia para negarlo, por ejemplo, decir que Él es el Hijo de Dios, o es unigénito, o que fue engendrado en Belén. Todas esas cosas tienen su lugar o su interpretación, pero tenemos que ver todo el panorama de la Biblia. ¿Quién es realmente Jesús? Hoy, precisamente, estaba leyendo el libro de Juan en la mañana y había un debate entre los judíos de quién era Jesús. Unos decían que era un buen hombre, otros decían que era un impostor. Entonces, ¿quién es Jesús? Determina quién es nuestro Salvador también. Es por eso que esta lección es importante durante estas semanas que estamos aprendiendo sobre la divinidad o la deidad de Jesús. Si Jesús es Dios, debemos adorarle. Si Jesús es Dios, entonces debemos reconocer su autoridad sobre nuestras vidas. Recuerden, no solamente vamos a preguntar quién es Jesús, pero qué hace Jesús. Si descubrimos que Jesucristo realiza las mismas obras de Dios, entonces la evidencia será aún más que Él no es simplemente un hombre extraordinario o un profeta enviado por Dios, sino Jehová manifestado en carne. Ahora mire, le voy a presentar la verdad bíblica central de esta enseñanza. La Biblia atribuye a Jesucristo obras que pertenecen exclusivamente a Jehová, demostrando que Él comparte plenamente la naturaleza divina y es el único Dios verdadero manifestado en carne. Recuerde, ¿por qué es importante esto? Porque Jesús no solamente hizo milagros para mostrar su poder, sino para mostrar su identidad. ¿Quién era Él? Fueron evidencias que Él posee la autoridad y el poder que le pertenece únicamente ¿a quién? A Dios mismo. Ahora, la semana pasada les presenté un principio de interpretación bíblica. Hoy lo vamos a continuar. Es simplemente tomar pasajes del Antiguo Testamento que atribuyen estas obras a Jehová, y el Nuevo Testamento las atribuyen a Jesús, y así es donde sacamos una conclusión, entonces, que Jesús es Jehová. Ahora vamos a ver en esta lección 5 obras que la Biblia atribuye únicamente a Dios. No creo que las vamos a terminar todas por el tiempo, tenemos nada más media hora de enseñanza, entonces quizás las vamos a dividir en 2. Pero vamos a ver número 1, y usted tiene ahí un espacio en gris. Jesucristo creó y sustenta todas las cosas. Esto ya lo aprendimos la semana pasada. Vimos que es un atributo de Dios. Él es creador. Jesús también es creador. Sin embargo, no solamente es un atributo, es una obra. Es por eso que no la voy a desarrollar. La semana pasada vimos que Jehová creó todas las cosas. Así lo dice Génesis 1 y muchos otros pasajes. Pero también aprendimos que Jesús creó todas las cosas. En Juan 1.3, en Colosenses 1.16, en Hebreos 1.2, dice que Él creó absolutamente todo. El universo fue creado por Él. No solamente eso, pero Jesucristo sustenta todas las cosas. Dice la Biblia que en Él subsiste, todo se sostiene por medio de Jesucristo. Entonces la conclusión es esta: solo Jehová puede crear y sustentar el universo. Por tanto, Jesús, como Él es el creador, quien sustenta el universo, Él es Jehová, Él es Dios mismo. Si creó Jehová todas las cosas solo, y después vemos que Juan afirma que todas las cosas fueron hechas por Jesucristo, entonces el Nuevo Testamento identifica claramente a Jesucristo con Jehová. Vamos a ver entonces número 2. Jesucristo perdona pecados. Jesucristo perdona pecados. Y esa es una obra exclusivamente
dada a Dios. Ningún ser humano puede perdonar pecados. Ya hay pasajes que dicen que el que remitiere pecados ya se atribuye al sacerdocio moderno, pero no, solamente Dios puede perdonar pecados. El perdón de los pecados es una de las obras más extraordinarias que la Biblia atribuye a Dios. El pecado es, ante todo, una ofensa ¿contra quién? Contra Dios. Le voy a leer lo que Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado. Y es por esa razón que solamente Dios tiene la autoridad de perdonar completamente el pecado y quitar la culpa. Si el Nuevo Testamento muestra que Jesucristo perdona pecados por su propia autoridad, entonces está realizando una obra que le pertenece exclusivamente ¿a quién? A Jehová. Note conmigo letra A. Jehová es quien perdona los pecados. Antes de estudiar el ministerio de Jesucristo, debemos establecer que el Antiguo Testamento presenta a Jehová, escuche esto, como el único que puede perdonar los pecados. Él solamente pasa por alto, no solamente pasa por alto la culpa, sino que la borra completamente. Note Isaías 43:25. Dice la Biblia así: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Observe lo que Jehová dice aquí. Dice: yo soy. Aquí enfatiza que Él mismo es quien perdona los pecados. Nadie más posee esta autoridad. Además, promete que no va a recordar más las rebeliones de aquellos a quienes son perdonados. Ahora mire, David también reconoció que el verdadero perdón procede únicamente de Dios en Salmo 130, versículos 3 y 4. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Versículo 4 dice: pero en ti hay ¿qué? En ti hay perdón para que seas reverenciado. Si Dios trata al hombre conforme a su pecado, la verdad es que nadie podría permanecer delante de él. La única esperanza que el pecador tiene es que Jehová le perdone. En Jehová hay perdón. Note letra B. Jesucristo perdonó pecados. Vimos en el Antiguo Testamento que Jehová es quien perdona pecados. Pero el Nuevo Testamento nos muestra que Jesús tenía autoridad para perdonar. Y esto provocó una fuerte reacción entre los líderes religiosos. Note Marcos 2, del 5 al 7. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino quién? Sino solo Dios. ¿Por qué provocó una fuerte reacción? Bueno, porque ellos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba afirmando. ¿Quién solamente puede perdonar pecados? Los escribas entendieron correctamente el asunto. Ellos sabían que solamente Dios podía perdonar pecados y Jesús no lo negó. Él no dijo: oh, se equivocan, yo no quise decir eso. Jesús no corrigió esta declaración. Al contrario, confirmó su autoridad de perdonar pecados delante de todos. En Marcos 2, versículo 10 al 12. Dice la Biblia así: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, ¿para qué? Para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aquí Jesús realizó un milagro visible para mostrar su autoridad invisible. Estaba mostrando que él tenía poder para perdonar. Al sanar al paralítico, confirmó la verdadera potestad de perdonar pecados. Esto no es algo clever, esto es algo simple, es algo muy grande, es algo importante. Aquí está mostrando una obra que solamente Dios puede hacer. Él dijo: yo tengo autoridad para perdonar pecados. Ahora, otros quizás van a querer desacreditarlo y decir: pues cualquiera puede perdonar si es un sacerdote o si es autorizado por Dios. Pero no es así. Este pasaje dice que exclusivamente Dios perdona pecados y Él tiene el poder para perdonar pecados. Ahora, en otra ocasión, Jesús volvió a declarar el perdón de una persona sin acudir al templo ni ofrecer sacrificios. Note en Lucas 7, 48 al 49. Dice: y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este
que también perdona pecados. Nuevamente, las personas comprendieron la implicación de las palabras de Jesús. La pregunta no era si Él había dicho que Él perdona pecados, sino ¿quién puede tener semejante autoridad? ¿Y quién puede perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Solamente Dios, porque el pecado es un asunto o es algo en contra de Dios mismo. Y Dios es el único que perdona. Pero ¿qué tal en el Antiguo Testamento? Dicen algunos, los sacrificios, todo eso era por autoridad de Dios. Era por hacer cumplir con la ley de Dios. Eso no significa que el sacerdote era el que perdonaba los pecados. Significa que Dios perdona los pecados y es el único que puede perdonar los pecados. Pero note letra C, el perdón de Cristo demuestra su deidad. Jesús nunca presentó el perdón como si simplemente estuviera anunciando lo que el Padre había dicho. Él mismo perdonó pecados de su propia autoridad. Si únicamente Dios puede perdonar pecados y Jesucristo perdona pecados, entonces la conclusión es evidente. Marcos 2:7 dice, ¿quién puede perdonar pecados sino quién? Sino solo Dios. Los escribas hicieron una afirmación doctrinal correcta aquí. Solo se equivocaron al no reconocer que Jesús era ¿quién? Era Dios mismo. En Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. O sea que aquel que tiene autoridad para juzgar eternamente, también tiene autoridad para perdonar. Jesús posee ambas porque comparte la autoridad divina. Pero note letra D, el perdón de Cristo es la esperanza del Evangelio. Y aquí está la mayor necesidad del ser humano. No es mejorar su vida, sino recibir el perdón de sus pecados. Y esa es precisamente la obra que Jesucristo vino a realizar. Note Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué cosa? El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Usted ha recibido el perdón de pecados? El perdón de Cristo fue ofrecido y fue comprado por su propia sangre, por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y no hay otra forma de recibir perdón de pecados. No tiene que acudir a un templo, a un hombre, a un sacerdote. No tiene que acudir a nadie más que a Jesucristo. Solo Jesús perdona pecados. Y fuera de Jesús no hay perdón de pecados. El perdón que Cristo ofrece fue por su propia sangre. No depende de nuestras obras, sino de su sacrificio perfecto. En Colosenses 2:13 al 14 dice así, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, note esto, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿cuántos? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuántos pecados perdonó Dios? Todos, dicen algunos pasados, presentes y futuros. Pero ¿cómo va a perdonar lo que todavía no he hecho? Es muy sencillo ver, Jesús le perdonó lo que ya hizo, ¿no? Pero ¿cuándo murió por usted? No, murió hace casi 2000 años. Es más, la Biblia dice que Jesús o el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué significa antes de la fundación del mundo? Significa que en la mente de Dios, Dios ya había determinado cuál era el plan de salvación. No hay un plan B. A veces la gente piensa el primer plan fue la ley, como la ley no funcionó, vamos al plan B. No, el plan de Dios siempre fue Jesús. Dios sabía que el hombre no podría cumplir con el primer pacto o la ley de Dios. Es imposible que la carne se sujete a la ley de Dios. Y es por eso que Él entonces ofreció un mejor pacto. Y este pacto es en la sangre de Cristo Jesús. Y esa es la única condición, es que usted crea en Jesucristo para ser salvo. Y Él murió antes de que usted naciera, antes de que usted pecara. Por tanto, Él también murió por los pecados que usted cometió o comete después de ser salvo. ¿Cuáles pecados perdonó? Todos mis pecados. Una manera muy sencilla que se lo explico a veces a gente cuando estoy evangelizando. Porque me preguntan, ¿todos? Todos. Imagínense que usted paga renta. Creo que muchos pagamos renta o alguna hipoteca. Usted quizás va, yo tengo ahí donde vivo, pago por internet ya, pero antes tenía que llevar yo un cheque a la encargada que vive allí en la misma propiedad. Imagínense que usted lleve su cheque, no sé cuánto ha de pagar usted, unos $2,000 hoy por una recámara, no sé cuánto pague.
Pero usted se acerca al señor o la señora y dice, aquí tengo la renta de septiembre. No, señora, fíjese, alguien ya pagó. ¿Cómo? Alguien ya pagó todo. No, yo quiero pagar. Señora, ya está en el sistema, es imposible retractar esto. Mire, qué bendición. Vino un muchacho guapo con barba y estaba bien y vino y le pagó. Y él quiere que usted disfrute ahora este septiembre. No, yo quiero pagar. Pero es que ya se pagó, todo ha sido pagado. Septiembre ya no tiene que pagar. ¿Cuánto pagó? Todo. Hay gente que es a veces renuente, dice, no, yo quiero pagar. Pero Dios ya lo pagó. ¿Cuáles pecados perdonó? Todos. No, pero yo quiero pagar. Ahora, yo no soy ese tipo de persona. Yo no quiero pagar por mis pecados. No quiero hacer nada porque yo sé que lo que yo ofrezco a Dios, Dios no lo va a recibir. Nada de lo que yo hago es aceptable delante del Dios Santo, que no puede mirar el pecado, y mis obras de justicia son como trapos de inmundicia. Yo no quiero ser hallado en mi propia justicia. Pablo mismo lo dijo así. Si un día yo soy juzgado delante de Dios por mi justicia, yo no quiero que Dios vea mi justicia, porque no es nada, no tengo nada que ofrecerle a Dios. Yo quiero mejor el perdón de Dios. El perdón que Él ofrece es perdonar todos los pecados. ¿Cuántos? Todos los pecados. ¿Y quién perdona pecados? En este caso, ¿quién perdona pecados? Jesús. Significa entonces que Jesús es Dios, Jesús es Jehová. Pero no termina ahí, vamos a ver la tercera obra, número 3, Jesucristo da vida eterna. Jesucristo da vida eterna. Escuche esto, dar vida eterna es una obra exclusiva de Dios. Ningún ser humano puede producir vida por su propia autoridad, mucho menos conceder vida eterna a otra persona. Nadie puede prometer vida eterna, sino solamente Dios. La Biblia enseña que Jehová es la fuente de toda vida y que solamente Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Sin embargo, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, vemos que Jesucristo no solamente da vida física, sino que también da vida espiritual y da vida eterna. Y si Jesús posee esa autoridad, entonces está realizando una obra que le pertenece exclusivamente a Jehová, a Dios mismo. Letra A, anote conmigo, Jesús es la fuente de la vida. Antes de estudiar las palabras de Jesucristo, vamos a establecer que el Antiguo Testamento atribuye únicamente a Jehová el poder de dar vida. Note Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy, no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Observa lo que Jehová está diciendo aquí. Yo hago vivir. La vida está bajo su autoridad absoluta. Así como tiene poder para quitarla, también tiene poder para darla. Pero no solamente vimos eso, note que dicen, no hay dioses conmigo. ¿Sí notó esa frase ahí? Porque hay quienes enseñan que Jesús es un Dios con D minúscula, un pequeño Dios, es un diosito. Y es asombroso. Hay gente que siempre quiere poner abajo a Jesús. Pero Jesús no puede ser un pequeño Dios, especialmente porque este versículo que dice, no hay dioses conmigo, solamente Él solo, ¿correcto? No, tenga mucho cuidado también en decir o expresar así, decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque suenan como tres dioses. Mejor diga al Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No diga Dios Hijo, Dios Padre y Espíritu Santo. Ahora, ¿son Dios? Claro que sí, Dios juntos. Ahora, no se preocupe, terminando esta lección vamos a aprender un poco acerca de la Trinidad. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del Dios que está formado por tres distintas personas? No creemos en un Dios que simplemente cambia de sombrero, pero es el mismo. Jesús no es el Padre, Jesús es el Hijo, es el Verbo. Y eso le causa mucha confusión a la gente, yo creo, porque no conoce las Escrituras. Sin embargo, regresando aquí al pasaje, no hay más dioses con Dios mismo, con el Padre o con Jehová. Jesús no es un pequeño Dios. Pero note, regresando ahora hacia el tema, Él hace vivir, Él da vida, y David reconoce que toda la vida proviene de Dios. En Salmo 36, 9 dice así, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Jehová es llamado aquí el manantial ¿de qué? El manantial de la vida. Significa que toda vida tiene su origen en Él. Sin Dios no existe la vida. Note letra B.
Jesucristo da vida a quien Él quiere. Ahora vamos a ver que Jesús reclama exactamente la misma autoridad. Él no dice que simplemente anuncia la vida eterna, Él afirma que Él mismo la da. Ahora usted y yo podemos anunciar la vida eterna, decir Dios da vida eterna. Y podemos decir que Jesús da vida eterna, pero Jesús no lo dijo así. Él dijo, yo doy vida eterna. Note en Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, ¿qué dice ahí? Da vida. Observe las palabras, del Hijo es el que quiere dar vida. Jesús posee la misma autoridad que el Padre para comunicar vida. No depende de otro para hacerlo, y se lo voy a probar en otros pasajes, no termina aquí. Jesús explica que la vida eterna no se encuentra en una religión ni en las obras del hombre, sino en su propia persona. En Juan 10:27 al 28 dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué dice la siguiente frase ahí? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús no dice que Él va a ayudar a conseguir la vida eterna. Él declara, yo les doy vida eterna. Además, Él garantiza la seguridad de esa vida, dice, afirmando que jamás que perecerán. Ahora hay gente que va a usar este pasaje y decir, no, tú no puedes perder tu salvación, pero sí la puedes abandonar, puedes dejarla. Estás en la mano del Padre, pero tú puedes salirte. Pero eso contradice la promesa y muchas promesas. No perecerán jamás. ¿Qué es jamás? Nunca. ¿Qué es algo que nunca va a hacer usted? Físicamente, aquí en la tierra, yo creo que nunca, aparte de cuando ya estemos en la presencia de Dios, nunca vamos a volar. ¿Alguna vez usted ha visto un niño que se aviente del techo? Mi hermano Jorge se vistió de Superman y se aventó. Y cayó en la mera cabeza y de mi hermano, de ahí cambió él ya no era igual desde ese tiempo. Hay una cosa que físicamente yo nunca haré mientras esté aquí en el cuerpo pecaminoso, es volar. Cuanto más yo quiera y anhele, jamás. Y de la misma forma, espiritualmente, jamás yo iré a la condenación. No pereceré jamás. ¿Por qué? Porque cuando usted cree en Jesucristo, usted está en la mano de Dios. No es que usted se está sujetando de Él, Él se está sujetando de usted. Hay otro pasaje que puede ser hasta más, le da más seguridad. Somos parte, somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Somos su cuerpo. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando usted cree en Cristo, usted es bautizado en el cuerpo de Cristo Jesús. El Espíritu Santo lo coloca en el mismo cuerpo y es una promesa extraordinaria. Jesucristo mismo da esas promesas, no solamente que Él da vida eterna, sino que les garantiza la seguridad de esa vida eterna y solo Dios puede hacer esa afirmación. En Juan 11:25 al 26 vemos que Él identifica a su propia persona con la fuente de la resurrección y la vida. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús no dijo solamente que Él podría resucitar personas. Él afirmó ser la resurrección y la vida. La vida eterna se encuentra únicamente en Él. Note letra C. La vida eterna se encuentra, ¿dije eso ya? No, la vida eterna se encuentra sola únicamente en Jesucristo. Note Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y ¿qué? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo que enseñaba el camino hacia la vida, él afirmó ser la misma vida. Note en Juan 5:11, aquí Jesús resume esta verdad con absoluta claridad. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Tener al Hijo. ¿Y cómo es que una persona obtiene al Hijo? El contexto nos dice que es creer en 1 de Juan 5:13, creer en Jesucristo. Si usted cree en Jesucristo, usted tiene al Hijo. Escuche esto, no se trata de hacer algo, se trata de poseer a una persona. Le he dicho muchas veces, ¿qué tengo que poseer para ser un millonario?
Nada más $1,000,000, nada más. Es todo lo que necesito. Y hay gente que quiere ser millonario, se visten como millonarios, pero no son millonarios. Aparentan ser millonarios. Hay gente que se pasa como gente de dinero. Ahorita hay un boxeador que no tiene nada, dicen que perdió todo su dinero. Ha perdido más de $900 millones. Imagínense, ¿saben de quién estoy hablando? Se llama Money Mayweather. ¿Sí saben cómo se llama? ¿Cómo se llama? Floyd Mayweather. Dice, y este hombre aparentaba siempre tener mucho dinero, pero ahora resulta que no tiene absolutamente nada. Allen Iverson, otro jugador de básquetbol, ganó más de $900,000 también en su carrera como basquetbolista. Él ha declarado bancarrota varias veces, no tiene nada. Ahora, ¿qué tengo que poseer para ser millonario? $1,000,000. ¿Qué tiene que hacer para tener vida eterna? Tener a Jesús, es todo. Si usted tiene a Jesús, ¿qué tiene? Usted tiene vida eterna. ¿Por qué Jesús? Porque Él es la resurrección y la vida. Porque Él es la vida. Porque Él da vida eterna. Si usted cree en Jesús, usted tiene vida eterna. Pero solamente Jesús le puede prometer vida eterna. Por ende, Jesús es Dios mismo. Letra D, dar vida eterna demuestra la deidad de Cristo. Al comparar los pasajes, encontramos una verdad que es muy contundente. Recuerde, Jehová declara que Él da vida. Jesucristo afirma exactamente lo mismo. Y ningún profeta hizo jamás una declaración semejante. Leamos de nuevo Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Jehová posee esta autoridad absoluta sobre la vida. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Y Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús coloca su obra junto a la del Padre. Así como el Padre da vida, el Hijo también da vida a quien Él quiere. Esta es una afirmación clara que son iguales a Dios. A propósito, Jesús mismo dijo que Él pone su vida por sí mismo y Él la vuelve a tomar. O sea que Él mismo tiene autoridad también para resucitarse, porque Él es quien da vida eterna. Entonces, ¿qué observamos el día de hoy? Estamos mirando ciertos atributos que le pertenecen solamente a Dios. Jesucristo creó y sustenta todas las cosas. Jesucristo perdona pecados y no hay nadie más en este mundo más que Dios puede perdonar pecados, y Jesucristo da vida eterna. La próxima semana continuaremos con la enseñanza. Vamos a orar. Padre, damos gracias por lo bueno que eres. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a reconocer la divinidad, la deidad de Cristo. Gracias por la salvación, la vida eterna que viene a través del perdón de pecados mediante la sangre de Cristo. Yo ruego, Padre, si hay una persona que escucha este mensaje o está aquí, que no ha recibido a Cristo, no tiene la seguridad de su salvación, que hoy sea el día de su salvación. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.